Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Y hoy estaré hablando la importancia de saber describir sus monedas, especialmente cuando tiene monedas que va a vender y no sabe cómo describirlos a sus compradores. Por lo tanto, presten atención, en especial los numismáticos que son principiantes y los que son avanzados. Pues miren, no está mal escuchar un poquito, ¿verdad? Porque hace que recordemos algunos puntos importantes. Y muchos de ustedes me han preguntado algunos detalles de sus monedas y por eso creo que es importante este tema. Así es que si usted todavía no se ha suscrito a mi canal, los animo a que lo hagan y activen la campanita. ¿Verdad que cuando éramos niños llamábamos a los lados de nuestras monedas cara y cruz? ¿Verdad que sí? Sin embargo, ahora que somos adultos, o bueno, tal vez joven, con cierta madurez, pues queremos aprender los términos numismáticos que sean adecuados para describir nuestras monedas. De esta manera pueden hablar con otros coleccionistas y comerciantes de monedas en el lenguaje correcto. No solo entenderán lo que es lo que ellos le quieren decir, sino que también los van a respetar mucho más como un coleccionista serio de monedas. Empecemos hablando de los lados de la moneda, de los dos lados de la moneda. El término numismático lo llamamos anverso a la cara de la cabeza de la moneda. En el lado contrario se llama reverso. Y algunas de estas terminologías los voy a colocar en inglés porque muchos de los libros o muchas veces leemos en inglés esas terminologías. Y para los que les gusta tomar anotación, pues pueden anotarlo tanto en español como en inglés. Ahora hablemos de la leyenda, la descripción, el borde y el campo. Y observen, veamos esta moneda Lincoln Set, pero en el lado reverso, lo primero que hay que notar es la leyenda, también llamada inscripción. Y la leyenda es parte de una moneda que nos dice cosas importantes como el país de origen y cuánto vale. Otra terminología es el campo y es cuando cualquier área plana de la moneda no se hayan levantado de la moneda durante el proceso de acuñamiento. Y la parte del diseño que se ha elevado se llama relieve. Y algunas monedas tienen letras o diseños que están hundidos en la superficie de la moneda. Y esto se le conoce como incuso. Ya hablando del borde, que es la parte levantada de la moneda que reconoce toda la circunferencia de la moneda, en inglés le dicen rim. Por lo general, ambas caras de la moneda tienen un borde. Y el motivo del borde es, son tres motivos. El primero, que protege el diseño de la moneda para que no se gaste demasiado rápido. Y el segundo, hace que las monedas sean más fáciles de apilar. Y tercero, ayuda a que se vea mejor la moneda y sus diseños durante el acuñamiento. También vamos a estar observando en esta imagen el lema, el acuñamiento de seca y el borde. Y esto es bien importante porque algunos no saben ni lo que significa el acuñamiento de seca. En esta foto o imagen se ilustra el anverso del centavo Lincoln estadounidense. Y pueden ver uno de los lemas en la parte superior de la moneda que dice en Dios confiamos. Obviamente lo dice en inglés, en God we trust. Y un lema es una palabra o frase que tiene un significado especial para las personas. Quizás puedan despertar emociones o inspirar a las personas a perseguir una causa. Por lo tanto, estos lemas llegan a ser bien importantes.
De hecho, la acuñación moderna de los Estados Unidos tiene 3 lemas: libertad, liberty, en Dios confiamos, in God we trust, y pluribus unum. Ahora, hablemos del borde de la moneda, que es en realidad la tercera cara de la moneda y no debe de confundirse con la orilla. No queremos olvidarnos de eso. Borde y orilla son dos cosas diferentes, y en este caso el borde de la moneda es liso. Algunas monedas tienen ranuras verticales conocidas como lengüeta, mientras que las otras monedas tienen letras en los bordes. Y algunas son completamente lisas, así es que tengan eso en mente: liso, lengüeta, y otras tienen letras en el borde. Hablemos de otro punto, que es el acuñamiento de seca, lo que muchos me dicen la letrecita pequeña. Y la letrecita pequeña, el acuñamiento de seca, dependiendo de la moneda, puede estar en diferentes partes de la moneda. Y es una letra o también símbolo que nos dice en qué sucursal fabricaron la moneda. El acuñamiento de seca han aparecido en las monedas desde la antigüedad griega y romana, y sirvieron como una especie de marca de control de calidad. Si más tarde se descubriera que la moneda no estaba dentro de la tolerancia de acuñación, como la plata, que no era lo suficientemente pura, mire, para ese tiempo antiguo el rey sabría a quién interrogar sobre esta transgresión. Así que para ese tiempo era bien importante. Y hoy en día el acuñamiento de seca puede aparecer en diferentes partes de la moneda, como les dije anteriormente, dependiendo del año. Por ejemplo, Filadelfia, y muchos se equivocan con esto. Filadelfia en ocasiones va a tener la letra P. O también pudiera ser que no tuviera ningún acuñamiento de seca. Así es que ojo con esta moneda. Denver siempre tendrá la letrecita D. Y San Francisco la letrecita S. Y en otras monedas pudieran encontrar la letrecita W o W, dependiendo como dicen en su país, que significa que fue producida en West Point. Otro detalle que queremos saber describir a nuestros compradores es el retrato. El retrato, la fecha y las iniciales del diseñador. Y esto me lo preguntan muchísimo. ¿Qué significa estas 3 letrecitas o estas 2 letrecitas? Y significa las iniciales del diseñador. Una de las partes más importantes del diseño de una moneda es su retrato en la parte anverso. Los retratos en moneda estadounidense destinados a la circulación han presentado a Lady Liberties, y van a ver diferentes tipos de monedas con mujeres, y también van a encontrar presidentes ya fallecidos. Aunque algunos incluso han presentado una persona pues que todavía no ha muerto. Y esta es una gran diferencia entre la moneda estadounidense y la de otros países, como el de Inglaterra. Estos países suelen presentar una monarquía hereditaria, por ejemplo, un rey, una reina como jefe del estado simbólico o literal. En estas monedas el monarca vivo reinante está representando en el retrato. Y eso lo hemos visto mucho con las monedas de Inglaterra, ¿verdad? Que todavía la reina Elizabeth está viva, así es que van a ver casi todo su tipo de dinero con el rostro de ella. Otro detalle que no queremos pasar por alto es la fecha de la moneda, que nos dice cuándo se acuñó la moneda. Dependiendo del tipo de moneda, la denominación y el año, encontrarán la fecha. O sea, todo dependiendo del tipo de moneda. Y como les dije anteriormente, son muchos de ustedes que me han hecho esta pregunta: ¿qué significan las iniciales que han visto en las monedas?
Pues les diré que las iniciales es el diseñador que ha aparecido en la mayoría de las monedas estadounidenses, aunque a veces pueden ser difíciles de encontrar por lo pequeño que son. Incluso si sabe dónde están, es posible que necesite una lupa para leerlo. En el caso de Lincoln Cent, las iniciales están en letras minúsculas, D, V, D y B, para Victor David Brenner, que es el diseñador. También hablaré de las capas de revestimiento que aparece en el borde de la moneda. Como pueden ver en estas monedas, tanto el de 10 centavos, 25 centavos, medio dólar, se denominan monedas revestidas porque se han intercalado capas de diferentes metales. Cuando mira el borde de una moneda revestida moderna, pueden ver el cobre en el medio con las capas externas de una aleación de color plateado llamada cuproníquel a cada lado. Y en Estados Unidos comenzó a emitir monedas revestidas de cobre y cuproníquel en 1968, que significa que el metal está hecho de cobre y níquel mezclado para formar una aleación. Así es que no se confundan con este detallito. Por último, le hablaré de las monedas de prueba, los de proof. Como muchos de ustedes saben, estas monedas son especialmente para coleccionistas. No los van a ver en circulación y tienen diferentes formas de tipo de monedas de prueba. Estas monedas se fabrican mediante un proceso de acuñación especial que da como resultado monedas especiales de alta calidad. De hecho, el proceso de producción se ha mejorado a lo largo de los años y una de las características de la tecnología moderna de monedas de prueba es el retrato, ¿verdad? El de Camafeo. Como pueden observar, el retrato de Camafeo tiene un acabado mate que se destaca en marcado contraste con la superficie brillante y altamente pulida en el campo. Y se ve preciosa, ¿verdad? Se ve muy especial. De hecho, estas monedas de prueba no siempre se han hecho de esta manera. Observen bien la imagen, los diferentes tipos de monedas de prueba. Así que tengan en cuenta que no todas las monedas de prueba tendrán un cambio, pero todas las monedas de prueba deben tener superficies pristinas, brillantes, como espejos y diseños limpios y audaces. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, si a usted le interesa aprender un poquito más, le recomiendo que adquiera un libro numismático. Puede ir a una librería y mirar los diferentes libros de acuerdo a su interés, ¿verdad? Su interés como coleccionista o numismático. Y le recomiendo que adquiera alguno, aunque sea básico, para comenzar, para que aprenda más sobre este tema en saber describir sus monedas, que el libro le dará más detalles de lo que debe de aprender. Ustedes, los principiantes y demás personas que están viendo este video, ¿qué les pareció este video? ¿Aprendieron algo los principiantes? Déjenme un comentario al respecto. Y si les gustó mi trabajo, pues apreciaría un like. Que también compartieran mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Y si necesita alguna asesoría y le gusta escribir, aquí yo siempre les dejo mi dirección. Muchas gracias para algunos de ustedes que me han hecho algunas donaciones para que el canal siga progresando. Muchas gracias. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Nos vemos hasta el próximo. Sí, hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.